Vencer el miedo. Poemas. Ejercicios. Disciplina. Escribe. Creatividad. Cuento. Inspiración. Nudo. Novelas. No dejes para mañana lo que puedes escribir hoy. Una coproducción de Emprendiéndola y Editorial Pispirispis. Nueva temporada, Tatiana, nueva temporada de No dejes para mañana lo que puedes escribir hoy. Segunda temporada. ¿Qué se siente llegar a la segunda temporada, Tatiana? No, pues primero muy bueno volverte a ver y segundo, pues nada, muy animada y con mucho gusto de volver a estar acá eh, hablando un poquito de este tema que nos gusta tanto a todos, esperando que nuestros seguidores pues nos sigan siguiendo Nos sigan. y, y que además pues se nos unan nuevos escuchas. Pero ojalá así sea. Yo como siempre tirando alguna infidencia sobre Tatiana y su escepticismo con la tecnología y con ciertas cosas. Tati no pensaba que fuéramos a pasar yo creo que ni del primer episodio. O sea, y terminamos haciendo una temporada de No dejes para mañana lo que puedes escribir hoy, una temporada de entrevistas, textos y autores, una mirada a la movida literaria de la ciudad de Manizales. Vayan y escúchenlo, les vamos a dejar en las notas del episodio el enlace para que vayan. Y hoy estamos acá inaugurando, presentando segunda temporada, entonces es un motivo más para estar alegres y contentos, felices, pues ver el recorrido, ¿no? de esta aventura en el mundo del podcast con Tatiana, de la editorial Pispirispis. Recuerden, este podcast es de Tati, de la editorial Pispirispis, y de Alex, quien les habla desde Emprendiéndola. Mi Tatis, esta temporada entonces creo que va a estar más cargada porque hay un pequeño cambio, ¿no? Con relación a la temporada anterior. Esta vez vamos a empezar a tener invitados. Sí, es que está chévere pues como que no solo nos escuchen a nosotros, sino que también puedan escuchar a otras personas que funcionamos en el mundo del libro, porque digamos que hay una cosa que es supremamente interesante de este tema y que tal vez es un poco desconocida por muchos, y es que para poder tener un libro físico es importante y es necesario pues que varias personas, varios profesionales pues terminen integrándose para hacer su magia. Cada uno pone como su granito em, de conocimiento para que finalmente podamos tener un libro en la mano. Pues digamos que no es del texto en bruto, en Word, directamente hasta la imprenta, sino que ahí hay un pequeño proceso donde intervienen varias personas, y eso es un poco pues como lo que tú nos estás invitando a escuchar en esta temporada, y es pues a estas personas que justamente hacen la magia. Claro, porque esto es segunda temporada, segunda parte, es evolución, y en la temporada pasada estábamos muy adentro de la mente del escritor primerizo, especialmente muy en la onda de, bueno, ¿cómo arranco? ¿Por dónde? Pero ahora que ya algunos de nuestros escritores primerizos, escuchas nuestros, yo mismo, ya hemos empezado a producir un poco más y a soltar más la mente y la mano, pues viene esa pregunta de cómo funciona esta industria del libro y de la importancia para quienes estamos o queremos meternos en el mundo como escritores, pues de entender la industria como un todo. O sea, uno muchas veces, yo personalmente muchas veces pensaba en el mundo del escritor como un mundo muy solitario, como casi que
se va a notar cuántos años tengo, como el llanero solitario, pero ni siquiera con su amigo que andaba con él, sino totalmente, o sea, como solo contra el mundo y mirando a ver cómo debatirse y sacar su libro adelante. Pero conversando con Tatiana, preparando esta temporada, pues me doy cuenta que hay toda una industria y una cadena y hay una serie de profesionales allí involucrados. Cuéntanos un poquito, Tati, como de con quiénes vamos a empezar a conversar. Si quieres nos dices nombres o no, o simplemente Eh, los roles, ¿no? Más sí, bien. más bien como los roles que podemos como entender ahí un poco dentro de esa cadena que tú dices. Yo no sé si seamos tan ambiciosos de ofrecer, poder entender la industria en general y total, eh, pero por lo menos sí parte de esa cadena que implica que intervienen allí para poder tener un libro en la mano. Incluso un libro digital, ¿cierto? No necesariamente hablemos de libros físicos, que es lo que, por supuesto, más sabemos hacer y más conocemos, pero sí podemos entender un poco como ese rol. Pues obviamente las personas tenemos una invitada especial que es de la red de escritoras. A ella sí la podemos como nombrar desde ya porque hace parte como de un rol interesantísimo y es esa escritura en colectivo, ¿cierto? Eh, que también es bien importante. Podemos hablar con un corrector, el corrector de los textos, que es la persona que se encarga de revisar. Siempre es mejor tener una mano o un ojo aparte del de uno como escritor para poder que le diga dónde están los errores, ¿cierto? Porque uno de tanto escribir y de tanto leerse y releerse, que era parte de uno de los ejercicios que hablábamos en la temporada uno, pues termina entendiéndose, ¿cierto? Y termina pasándose como por encima y termina como dejando, perdiendo de vista más bien, pues errores simples y sencillos que le quitan calidad al texto finalmente, ¿cierto? Entonces, un corrector de textos finalmente lo que hace es eso, revisarte profundamente el texto desde la parte ortotipográfica, que significa pues hay problemas de tipeo y hay problemas de ortografía, ¿cierto? Entonces, eso es como en muy general lo que hace un corrector de textos y pues no les digo más porque tendremos un invitado especial para eso. El diseñador es una persona súper importante a la hora como de poner en escena ya ese texto, ¿cierto? Como de montarlo. Em, ese se puede dividir en dos, un poco en dos, porque puede ser el maqueteador y el diseñador, ¿cierto? Es decir, el maqueteador El difícilmente. famoso Exacto, maqueteo. el maqueteador difícilmente te va a hacer un buen diseño, pero el diseñador sí te va a hacer sí te va a maquetear, ¿cierto? Entonces, eso también nos lo explicará este personaje en su momento, pero básicamente lo que hace el diseñador es eso, es como poner bonito y poner en escena y trabaja muy en llave con el editor, ¿cierto? Claramente con el autor todos, pero este trabaja súper en llave con el editor porque esas dos personas son las que deben entender ese texto lo suficiente para saber cómo es que lo vamos a presentar finalmente al público, ¿sí? A los lectores, buscando principalmente una lectura correcta, precisa de lo que el autor quiere expresar, ¿sí?
Entonces, y eso lo vemos desde el diseño, simplemente con la escogencia de la fuente, digamos. O sea, de ahí en adelante todo lo que te quieras imaginar. Bueno, hay un personaje que es importante también, que es el gestor de derechos. Esa figura es un poco desconocida en América y en Colombia, pues en general, pero es un personaje que existe, que funciona muy bien y es básicamente el que puede coger esos textos y potencializarlos, digamos, como ya a la industria como tal de la que tú hablabas hace un momento. Y es básicamente, digamos que se puede entender como un manager del, del autor. Y bueno, queremos también invitar a un autor primerizo que ya haya tenido su libro, que ya haya podido publicarlo y que haya pasado como por todo este proceso, que nos cuente un poco esa experiencia, cómo fue, cómo la vivió, porque como en todo en la vida, pues cada quien tiene experiencias diferentes, ¿cierto? Podemos hablar también un poco como del tema de la impresión, que también es clave ahí, pero bueno, en ese ya miraremos cómo lo vamos conversando. Y ahí en nuestro tintero veo un tema que a mí personalmente me parece muy apasionante y que estamos buscando hacerlo de manera especial. Esperemos que se pueda lograr. Y es las ferias del libro, porque pues, es como un punto culmen en últimas dentro de todo este mundo. La expectativa que puede llegar a tener un autor de que su libro participe en una feria. Que poder hacer el estreno de un libro en una feria, pues es como un sueño que tienen prácticamente todos los autores, especialmente en ciertas ferias que tienen como esa connotación de allá se estrenan los mejores libros. Entonces, claro, uno quisiera que su libro se estrenara allá, pero también la feria como ese fenómeno comercial que en últimas, pues no se puede negar, para el público en general, uno de los primeros acercamientos a los libros es a través de las ferias, o sea, como ir a patanear una feria, ir a caminarla, a ver libros a través de los stands, también es una forma pues de acercarse a los libros y entonces por eso a mí personalmente me parece tan interesante, me trae muy bonitos recuerdos las ferias, recuerdos distantes, pero también otros más cercanos en el tiempo, pero siempre las ferias del libro me parecen como un punto allí súper interesante. También le tengo muchas, muchas, muchas ganas al episodio del corrector, de la corrección de estilo, porque es como esas palabras que, pues como que se usan así, como, sí, no, mande eso a corrección de estilo. O sea, cuando me movía más en el mundo universitario, ahora que estoy volviendo también, eh, es muy frecuente eso, ¿no? El corrector de estilo, pero ¿y qué hará, no? O sea, pues, creo que por fin voy a saciar mi curiosidad con una persona de, oye, ¿usted qué es lo que usted hace? Porque no lo logro comprender y va a ser magnífico. Y nada, y el episodio que sigue, el episodio 2 ya después de este episodio, vamos a poder escuchar esa primera entrevista, primera vez que entrevistamos a alguien en No dejes para mañana lo que puedes escribir hoy. Esa entrevista con Joana de la red de escritoras de Caldas. Eh, Siento que es como hay un efecto que tuvo nuestro podcast de entrevistas, eh, donde fue muy chévere descubrir que en la movida literaria de Manizales, escribir en grupo era pues como parte de la magia del escribir, ¿no? Juntarse y conversar y tomar traguito de pronto y comer y escribir. Y cómo esa costumbre pues sigue, la de escribir juntos, la de tener un grupo de apoyo, la de tener, ¿no? Sí, total, o sea, hay varias formas de llegar y de desarrollar el ejercicio como tal, y es este que estamos planteando también y que nos plantean en la red de escritoras, un poco como, finalmente sí es un, un,
una actividad que se hace individualmente, pero ese apoyo es importante, ¿cierto? Y una cosa que es clave, que lo nombrabas ahorita con las entrevistas textos y autores, y es esa dinámica de sentémonos a hablar, de sentémonos a conversar de lo que está pasando, de lo que estamos viendo, de lo que sentimos. Finalmente, tanto la escritura como cualquier otra expresión, digamos, artística, lo que hace es eso, hacer una lectura del entorno, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viendo, y eso se genera en ese tipo de ambientes, ¿sí? En ese tipo de escenarios en donde todos estamos sentados alrededor de X tema, ¿cierto? Y cada quien da su punto de vista. Finalmente llega un autor y se sienta y lo escribe, pero digamos que esos lugares, esos encuentros, esos escenarios son muy importantes para desarrollarse dentro de la labor misma de escribir. Buenísimo, Tati. Yo creo que va a ser una temporada muy nutrida. eh, pues hay que decirlo, para nosotros va a ser muy nutritiva también, muy de aprender y de reaprender cosas y de reconocerlas. Y especialmente esperamos que para quienes nos escuchan también sea de mucha utilidad. Sabemos que nuestro público, el público de este podcast son personas que quieren adentrarse un poquito más, que quieren ir un poquito más allá y conocer un poco más sobre cómo funciona este mundo del libro y cómo en últimas poder participar de esta industria, de este mundo, de esta aventura que implica el empezar a escribir un libro hasta darle forma y hasta que haya lectores que disfruten de esos libros. Tati, terminamos primer episodio. Bueno, nada, nuevamente reiterarte pues lo contenta que me pone volver a encontrarme en este espacio. Entonces, pues nada, muy rico, vamos a hacerlo, vamos a, lo que tú dices, aprender con todos estos invitados y bueno, ahí está para que nos sigan escuchando. Claro que sí, el sentimiento es mutuo, mi Tati. A mí también me encanta conversar contigo. Y pues aquí en el final, pues aprovecho para hacernos, obviamente, la cuña como tal. Si no han escuchado la primera temporada de No dejes para mañana lo que puedes escribir hoy, vayan y escuchen la primera temporada para que se den cuenta que hablamos sobre el fenómeno de empezar a escribir. En las notas del episodio van a encontrar el enlace, también la invitación de vayan y escuchen entrevistas, textos y autores, una mirada a la movida literaria de la ciudad de Manizales, este podcast que hicimos con recursos de la Alcaldía de Manizales, Instituto de Cultura y Turismo, y también un recordatorio que tenemos también desde finales del año pasado, y es que en el sitio web de Editorial Pispirispis pueden encontrar la guía del autor primerizo, un regalo que les estamos haciendo. Ahí van a encontrar ustedes una guía con 10 consejos, 10 tips para empezar a escribir, para empezar a dar forma a su primer libro. En las notas del episodio está el enlace también para que vayan y lo descarguen. Y también, finalmente, donde nos estén escuchando, Spotify, Amazon o YouTube, ahora que ya se acabó Google Podcast y nos van a empezar a escuchar por YouTube, déjennos una ceñita, ya sé, no sé, la calificación de 5 estrellas, el comentario, contesten la pregunta, denos a entender que sí nos están escuchando, qué les gusta, qué no les gusta, también sería interesante saber para nosotros pues ir puliendo y cada vez que este podcast sea muchísimo mejor para todos ustedes. Y gracias. No dejes para mañana lo que puedes escribir hoy. Es un podcast de Emprendiéndola y Editorial Pispirispis.
El diseño sonoro y la música original es de Frank Valencia. Los textos y la idea original son de Tatiana Gutiérrez y Alexander Parrales. Este podcast es una producción de INIAR Audiolab. Más información en iniar-audiolab.com. Este es un podcast INIAR Audiolab.